Layla, por su parte, había decidido abrirse con Aslan, así que ese mismo día tomó la determinación de enviarle una carta. Esperó con ansias su respuesta, y su estado de ánimo parecía tan bueno que incluso logró tranquilizar a sus padres. Cuando recibió la carta, se despidió amablemente del cartero y entregó el periódico a su padre, disponiéndose a leer el contenido del mensaje. La carta era breve, aunque no resultaba cortante ni fría, pero su mensaje era claro. Aslan no podía regresar pronto, debido a que tenía asuntos urgentes que lo mantenían ocupado. La expresión de Layla llamó la atención de su madre, quien le preguntó la razón de su inquietud, y argumentó que debía ser algo muy importante, ya que por lo poco que había llegado a conocer a Aslan, él no era alguien que se negara a verla, especialmente a ella. Sin embargo, para Layla también fue una sorpresa. Hubiera esperado pacientemente a Aslan, pero algo no le cuadraba. Así que decidió partir hacia la capital. Por otro lado, Aslan también se encontraba abrumado. No había recibido otra carta de Layla y se preguntaba si acaso seguía molesta con él. Después de todo, había sido inmaduro en algunas ocasiones, lo cual tal vez le había asustado o decepcionado. Mientras sus pensamientos lo atormentaban, Oscar lo sacó de su ensimismamiento al informarle que todo indicaba que Glock-Larestein había estado en contacto con Axon Harbert y otros parientes de la familia Turner. Además, parecía que la casa Ember se había convertido en la residencia de Glock. Para Aslan, todo estaba claro. Glock ya había movido sus fichas en su plan y se había puesto en contacto con personas que lo detestaban. Si eso era cierto, era probable que también supiera quiénes estaban detrás del accidente del carruaje. Aslan, intrigado, le solicitó a Oscar que investigara más a fondo a Axon y a Glock-Larestein. Sorprendido, Oscar preguntó si Aslan sospechaba de ellos. La respuesta de Aslan fue sencilla. Axon estaba obsesionado con convertir su empresa en la número 1, y ahora él debía descubrir por qué estaban en contacto. Sospechaba que había algo más de todo esto. Oscar cambió de tema para tranquilizar a Aslan sobre la seguridad de Layla, pero en ese momento entró Dalton, informando que tenían una visita. Antes de que Aslan pudiera reaccionar, Layla apareció detrás de la puerta, preguntando si estaba interrumpiendo su trabajo. Aslan, sorprendido y preocupado, lo negó rápidamente y se acercó a ella para preguntar la razón de su visita. Interiormente, se preguntaba si Layla había aclarado sus sentimientos hacia él. ¿Lo rechazaría? ¿Le diría que no quería volver a verlo? Estaba abrumado, pero la sonrisa que Layla le dedicó disipó todos sus temores. Cuando ella le preguntó si podía dedicarle un momento, Aslan respondió que siempre tendría tiempo para ella y quería lo que fuera necesario. En el carruaje, Layla no dejaba de preguntarse qué hacer. Aunque había acudido decidida a ver a Aslan, no sabía con exactitud qué decirle, ni qué pensamiento podrían estar pasando por la mente de él. Quiso hablar en varias ocasiones, pero por alguna razón, Aslan parecía más tenso de lo que había anticipado. La tensión se mantuvo hasta que llegaron a su destino. Aslan finalmente comentó que estaba intrigado por lo que ella quería decirle, pero antes debían encargarse del asunto que había llevado a Layla a la capital. Layla aceptó con gusto, sabiendo que podrían resolver sus asuntos personales cuando estuvieran más tranquilos. Ambos bajaron del carruaje, ajenos al hecho de que había alguien que los estaba acechando desde las sombras. Mientras tanto, la ansiedad de Rosalind no hacía más que aumentar. Con el paso de los días sentía que todo se le escapaba de las manos. Un fuerte portazo la sacó de sus pensamientos y agravó sus nervios. Era Glock, quien visiblemente alterado interrumpió la habitación. Con voz tensa mencionó que Elena estaba visitando al duque. La noticia dejó a Rosalind atónita. ¿Por qué ahora? ¿Acaso Elena sabía todo lo que estaba ocurriendo? ¿O tal vez Aslan había dicho algo? No, eso le parecía inimaginable. Incluso cuando Rosalind fue llevada a la mansión Turner, Aslan no le dijo nada, y menos ahora, cuando estaba bajo amenaza. Glock, ignorante de sus pensamientos, anunció que no quería que Elena permaneciera en ese lugar y que intervendría. Estaba claro que tenía intenciones de acercarse a ella. Lo que más desconcertó a Rosalind fue el tono de satisfacción en la expresión de Glock, como si encontrara cierto placer en la situación. Con urgencia, Rosalind le preguntó si planeaba hacerle daño a Elena, recordándole que Aslan no lo permitiría. La sola mención de Aslan enfureció aún más a Glock, quien aseguró
que no haría nada tan estúpido. Se soltó bruscamente el agarre de Rosalind, quien había intentado detenerlo, enfatizando que cometería un grave error. Glock, sin embargo, se despidió asegurando que él se encargaría de todo y se marchó. Rosalind, sabiendo cómo era Glock, estaba segura de que no actuaría con calma y temió que realmente le hiciera daño a Elena. Layla y Aslan completaron el encargo que debían realizar, visitando una tienda poco conocida entre las damas nobles. Al salir, Layla llevaba consigo una caja de música que Aslan había insistido en comprarle. Tras leer las cartas, Layla comprendió que los gestos de Aslan no eran mera cortesía. Había algo más en la atención que él le dedicaba, y esa idea la hacía sentir aún más avergonzada. Desafortunadamente, al salir de la tienda comenzó a llover torrencialmente. Aslan, al darse cuenta, insistió en ir a buscar un paraguas para que ella no se mojara, pero lo que Layla no quería, bajo ningún concepto, era que Aslan se empapara por su causa. Justo cuando la lluvia se intensificó, una voz la llamó por el nombre de Elena, aunque rápidamente se corrigió y la llamó Layla Violet. Era Glock Larestein, quien respondió a su pregunta sobre qué hacía ahí con una amenaza velada, que tal vez estaba buscando venganza por lo que su hermana le había hecho la última vez que se vieron, dejándolo inconsciente. Layla, aterrada, clamó por ayuda, pero sus palabras solo animaron a Glock a acercarse aún más. Al sujetarla, le advirtió que nadie vendría a socorrerla, ya que estaban completamente solos. Layla miró a su alrededor, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Internamente rogó por la presencia de Aslan, pero Glock, acercándose más a su rostro, le advirtió que debía hacer lo que él le exigía, si quería que tanto ella como Aslan Tornell estuvieran a salvo. Desesperada, Layla le preguntó qué era lo que quería. Glock exigió que se alejara de Aslan y se fuera muy lejos, donde nunca pudiera volver a encontrarla. Esa petición destrozó a Layla, que apenas había comenzado a comprender los verdaderos sentimientos de Aslan hacia ella. Quería hablar con él, pero Glock, notando su vacilación, agregó que Layla había cometido un grave delito al hacerse pasar por una noble. Incluso había engañado a la familia imperial al solicitar permiso para casarse, lo que la ponía en una situación delicada. Estas acusaciones hicieron que Layla tambaleara. Glock continuó advirtiéndole que si no se alejaba de Aslan, ambos terminarían en el Tribunal de Justicia. El duque Tornell lo perdería todo, su riqueza, su fama, su poder, y todo sería por culpa de ella, una simple plebeya. La amenaza era clara, y el impacto que tendría sobre Aslan sería devastador. Sin más opciones y con lágrimas en los ojos, Layla aceptó, prometiendo que se alejaría de Aslan. Aslan regresó algo derrotado, después de no encontrar un paraguas por más que buscó. Al ver a Layla se disculpó, pero su expresión era devastadora. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Con suavidad le preguntó qué había ocurrido, pero ella solo respondió que tenía que irse. Preocupado, Aslan preguntó si había pasado algo en Elwood, pero Layla, vacilante, repitió que tenía que irse. Desesperado ante su actitud y su escasa cooperación, Aslan exclamó con exasperación, llamándola por su nombre y con un tono más suave, le sugirió que primero debían regresar a casa y conversar. Añadió que no permitiría que se fuera hasta que lo convenciera de lo contrario. Aslan no sabía qué hacer. Observó la inquietud de Layla y se preguntó qué podría estarla perturbando tanto. ¿Era posible que hubiera recibido una noticia de Elwood tan pronto? O tal vez, si Rosalind y Glock estaban amenazando a Layla. En ese momento, el agotamiento de los días anteriores comenzó a cobrarle factura. Sentía que todo le daba vueltas, pero se mantuvo. No podía permitirse parecer débil ante Layla. No cuando aún no había resuelto nada. Una vez dentro de la mansión, le sugirió que descansara en su habitación. Dalton le estaba guiando con sumo cuidado cuando de repente la debilidad se apoderó de Aslan y toda la determinación que lo había mantenido en pie se desvaneció. Sin poder más, colapsó. El desmayo de Aslan fue un impacto tremendo para todos en la mansión. El médico informó a una angustiada Layla que Aslan estaba exhausto, pero no era nada grave. Solo necesitaba descansar. Layla sentó al lado de Aslan, quien seguía dormido, y le preguntó en voz baja qué lo había tenido tan preocupado. Fue Dalton quien le explicó la rutina de Aslan desde que había regresado.
Dormía apenas 2 horas, se saltaba las comidas y trabajaba incansablemente. Agregó con una mirada de pesar que lamentablemente no podía decirle la razón exacta, pero todo lo hacía para poder protegerla a ella. Esas palabras resonaron en el corazón de Layla. Aslan estaba esforzándose demasiado y comenzó a preguntarse si Glock también lo estaba amenazando, al igual que a ella. Aslan se estaba desviviendo por su bienestar y Layla se reprochó por casi tomar la decisión de abandonarlo. ¿Dejarlo por culpa de Glock? Aún había mucho que tenía que hablar con él. Con lágrimas en los ojos, rogó que despertara pronto. Al caer la tarde, Aslan finalmente abrió los ojos. Aliviada, Layla lo llamó dulcemente. Aslan se disculpó por haberla preocupado y restó importancia al hecho de haber llamado al médico. Lo que realmente le importaba era que hablaran del tema que habían pospuesto. Mientras los últimos rayos del sol iluminaban la habitación, Layla tomó la iniciativa. Le preguntó si recordaba la analogía que había mencionado antes en el carruaje, sobre la porcelana que una vez rota no se podía reparar sin dejar una marca. Aslan asintió, recordándolo, y entonces Layla se corrigió. Le dijo que había estado equivocada. Las personas no eran como la porcelana, al igual que el corazón y la confianza. Podían romperse y volverse a unir, dejando cicatrices que servían como recordatorio para no cometer los mismos errores. Con una sonrisa, agregó que el tipo de relación que tuvieran en el futuro dependería de lo que hicieran a partir de ese momento. Aslan quedó asombrado al escucharla hablar sobre un futuro, hasta que Layla continuó, diciendo que esa era la razón por la que quería hablar con él. Era lo que necesitaban para poder estar juntos a largo plazo y apoyarse mutuamente. Dudó por un instante, pero luego confesó que lo que realmente quería decirle era que lo amaba. No se lo había dicho antes porque tenía miedo de ser rechazada y estaba aterrorizada ante la idea del dolor que eso le causaría. Había sufrido sola durante mucho tiempo, escapando porque no podía soportarlo más. Se disculpó por haberse alejado sin decirle nada y también por haber sido cruel cuando estaba enfadada. Admitió que había sido egoísta. Ante sus palabras, Aslan cabizbajo le dijo que todo había sido culpa suya, pero Layla lo negó inmediatamente, asegurándole que no se refería a eso. Dijo que sentía que debía ser honesta con sus sentimientos para que él también pudiese serlo. Tomó suavemente la mano de Aslan, dándole valor. Aslan, algo avergonzado, confesó que era cierto que había perdido la memoria. Al principio estaba muy confundido, ya que no recordaba nada, y con la ayuda de sus asistentes, recuperó los recuerdos de cuando tenía 20 años. Pero nada más. Para llenar el vacío de esos 5 años, decidió buscarla, porque ella le había mencionado que estaban casados. Desde el momento en que la vio, quiso quedarse a su lado. Pensó que era la decisión más razonable, aunque ahora lo veía como una pobre excusa. Sonrojado, agregó que aunque no lo recordaba, inconscientemente estaba obsesionado con no dejarla ir. Poco a poco los recuerdos comenzaron a volver, pero no se lo dijo por temor a que ella lo abandonara si lo hacía. Layla, sorprendida por su determinación, le preguntó si podía hacerle una pregunta. Aslan asintió, y ella le preguntó si todo lo que había dicho o hecho, como los celos por el cartero o el inesperado beso en la colina, lo había hecho a propósito, solo para ver su reacción. Aslan lo negó enfáticamente, explicando que siempre había querido hacer eso, pero lo había ocultado porque no quería decepcionarla. Perder la memoria y pasar más tiempo con ella había hecho que le resultara imposible evitar sus impulsos. Cuando Layla le preguntó por qué le había dado el anillo, Aslan respondió sinceramente que lo había hecho porque quería que fueran una verdadera pareja y que la amaba de verdad. Ambos se sonrojaron intensamente, pareciendo 2 tomates maduros ante la confesión. Sin embargo, a pesar del dulce momento, Layla no podía olvidar la aparición de Glock y la amenaza que le había hecho. ¿Pero por qué le había pedido algo tan terrible? Quería que Aslan no se preocupase por ella, pero si le ocultaba eso, temía que la situación empeorara. Determinada, Layla confesó que había algo más que debía decirle. Entonces, le reveló que Glock Larestein le había amenazado ese mismo día, exigiendo que dejara a Aslan, o de lo contrario, revelaría que se estaba haciendo pasar por una noble y que había engañado a la familia imperial. Al terminar de hablar, el semblante de Aslan cambió drásticamente. Una fría ira lo envolvió,
y mencionó con irritación que Glock no tenía escrúpulos. No solo había osado amenazarlo a él, sino que también a Layla. Sin embargo, su expresión se suavizó cuando se dirigió a ella, asegurándole que no debía tomar en serio las palabras de Glock. Justo cuando estaban a punto de continuar la conversación, la urgente intervención de Dalton los interrumpió. Afuera había un gran alboroto, y la causa era Rosalind Peridot, quien se negaba a marcharse. Después de enterarse del colapso de Aslan, Rosalind solo podía sentir la creciente desesperación de Glock, quien suponía que Elena debía aprovechar ese momento para apartarse de su vida. Sin embargo, Rosalind dudaba que eso ocurriera. Incapaz de soportar más la presión, finalmente expresó con determinación que no deseaba seguir cumpliendo con las órdenes de Glock. No quería ser duquesa. Estaba cansada de vivir con miedo y odiaba estar involucrada en todo ese embrollo. Lo único que deseaba era irse lejos a un lugar donde nadie la conociera y pudiera vivir en paz. Pensó que soltar todo aquello le haría sentir mejor. En parte, sí, se sintió aliviada al confesar lo que llevaba dentro, pero no tardó en notar que había enfurecido a Glock. Con su actitud intimidante la miró despectivamente y le preguntó qué estaba diciendo. Luego, le empujó bruscamente y con un tono amenazante preguntó si solo quería fastidiarlo. Dijo que ya tenía suficientes problemas y que ella debía limitarse a hacer lo que le ordenara, como siempre lo había hecho. Esas palabras, lejos de amedrentar a Rosalind, le impulsaron a actuar con valentía inesperada. Sin pensarlo, agarró el jarrón más cercano y lo estrelló contra Glock. Pero la adrenalina que le había empujado a hacerlo pronto se desvaneció, y el miedo y la culpa tomaron su lugar. Rosalind no sabía qué hacer ni cómo reaccionar después de lo que había hecho, paralizada por el terror de lo que podría suceder. Por su parte, Aslan no sentía nada más que desprecio por Rosalind. Sin duda, ordenó que la sacaran de ahí, ignorando sus súplicas. No se conmovió ni un instante, y firmemente ordenó que los guardias se la llevaran. Fue entonces cuando Rosalind, desesperada, cayó de rodillas y rogó que la perdonaran, suplicando que la salvara de Glock Larestin, quien la había amenazado repetidamente. Aunque había logrado escapar de ese hombre por el momento, estaba segura de que él volvería por ella. Entre sollozos, Rosalind confesó todos los planes de Glock. Había intentado obligarla a casarse con Aslan bajo amenazas, utilizando el secreto de Aslan como chantaje. Planeaba entregar esa información a Merced, el rival de Aslan, y usarla para llevarlo a juicio, con el fin de manchar su reputación. Rosalind también confesó que Glock la había instruido para intentar quedar embarazada, mientras que las ramas colaterales de la familia Tornell se encargaran de destituir a Aslan como cabeza de la familia, al considerarlo un infractor de la ley. Pues de deshacerse de Aslan, lo harían parecer un accidente. Entonces, Rosalind se convertiría en la única duquesa, apoderándose de la fortuna y de la casa Tornell. Entre lágrimas admitió que en algún momento se había sentido tentada, pero se dio cuenta de que estaba cometiendo un grave error. A pesar de sus intentos de abandonar a Glock, no podía hacerlo, porque él la amenazaba constantemente con revelar sus secretos si lo traicionaba. Estaba aterrorizada y desesperada. Imploraba perdón. Aslan, sin embargo, se negó rotundamente. Afirmó que Rosalind solo pedía perdón porque quería salvar su propia vida. Al ver el miedo en su rostro, agregó, aunque debía haber sido chantajeada, eso no era más que una excusa. Fue entonces que Layla intervino, argumentando que Glock Larestin sabía detectar las debilidades de las personas, y lo hacía muy bien, ya que ella misma había sido una de sus víctimas. Layla explicó que entendía lo difícil que debía haber sido para Rosalind escapar, si Glock había encontrado una debilidad en ella. Con una mirada comprensiva, añadió que si Rosalind realmente había sido forzada y amenazada, no merecía recibir el mismo castigo que Glock. Sin embargo, tras un momento de reflexión, dejó claro que aunque comprendía su situación, no la perdonaría por haber seguido adelante con un plan que hubiera lastimado a Aslan. Aslan, aún de mala gana, pero disimulando bien su descontento frente a Layla, la miró con comprensión. Después de un breve silencio admitió que ella tenía razón. Le agradeció por sus palabras y con un tono más suave mencionó que precisamente por eso le gustaría hablar a solas con la señorita Rosalind.
Luego, le sugirió a Layla que tomara un descanso. Una vez que Layla se hubo retirado, Aslan se dirigió a Rosalind con un tono frío y le advirtió que tenía suerte. Si hubiese dependido únicamente de él, habría compartido el mismo destino que Glock Larestin. Sin embargo, no podía castigar de la misma manera a alguien que había sido una víctima de Glock, especialmente cuando estaba solicitando perdón y estaba dispuesta a cooperar. Le dejó claro que si colaboraba con él, podría perdonarle la vida. A su profundo agradecimiento, Aslan respondió con firmeza, aclarando que no necesitaba su gratitud, ya que era su esposa, Layla, que realmente le había salvado la vida al intervenir en su favor. Después de su conversación, Aslan fue a informar a Layla sobre lo ocurrido. Le explicó que Rosalind había aceptado cooperar y que la información que le habían proporcionado le sería de gran utilidad. Con voz tranquila, le aseguró que se encargaría de que Rosalind no les causara problemas en el futuro, lo que logró tranquilizar a Layla. Aún así, ella le solicitó que le informara de cualquier cosa que pudiera suceder más adelante, para estar preparada. Al día siguiente, Glock se encontraba en el bar. La mansión Ember, donde solía alojarse, estaba rodeada de caballeros, lo que lo hacía sentir cada vez más acorralado. Desde que Rosalind había decidido traicionarlo, nada parecía salir como lo había planeado. Sin embargo, se consolaba con la idea de que todo podría solucionarse mientras contara con el apoyo de la familia colateral Tornel. Pero sus expectativas se tambalearon cuando, en el bar, escuchó rumores de que el duque Tornel estaba siendo denunciado y todo indicaba que la causa estaba relacionada con su esposa, y la mera idea lo enfureció. ¿Cómo se atrevía Axon a actuar sin consultarlo? Decidido a confrontarlo, Glock fue a buscarlo. No le importaron las formalidades cuando llegó. Estaba demasiado urgido para obtener respuestas. Furioso, exigió saber si era cierto de que Axon había presentado una denuncia en contra del duque Tornel. Y de ser así, ¿por qué lo había hecho? Según Glock, ambos habían acordado esperar hasta que Aslan se casara por segunda vez para poner en marcha sus planes. A pesar de la alterada expresión de Glock, Axton Herbert soltó una carcajada despectiva. Le explicó que si alguien pretendía acusarlo por el accidente del carruaje, él tenía que adelantarse y atacar primero. Continuó diciendo que hace poco una mujer le había informado de que el duque Tornel lo había identificado como el responsable del accidente. Axton, molesto al recordar el incidente, expresó sus dudas sobre la confiabilidad de esa información y furioso acusó a Glock de estar utilizándolo como cebo para apoderarse de sus beneficios. Lo confrontó preguntándole si lo estaba sacrificando para sacar provecho personal. Glock admitió con frialdad que sí, efectivamente había considerado hacerlo. Sería mucho más fácil sacrificar a Axton en lugar de arriesgarse él mismo a ser denunciado. Sin embargo, reconoció que las cosas se estaban complicando y que el plan de Axton, el de actuar de manera tan precipitada, estaba arruinando todo. Explicó que si las debilidades de Aslan se revelaban primero, no habría razón para que Rosalind se casara con él, ya que el matrimonio era una pieza clave en el desarrollo de su plan. Irritado, Glock golpeó con fuerza uno de los muebles cercanos y le advirtió a Axton que tenía que tener suerte, porque él no testificaría en su favor. A pesar de las amenazas, Axton Herbert, con voz desafiante, proclamó que ya tenía testigos de su parte y no necesitaba la ayuda de Glock. Unos días después, el juicio tuvo lugar. Una de las personas más ansiosas en la sala era Layla, preocupada por los resultados que ese día traería, aunque el apoyo de Aslan la tranquilizaba considerablemente. Aún así, aún le parecía irreal estar en esa situación. Recordaba que el día después de su llegada a la mansión Tornel, donde su habitación seguía intacta y tal como la había dejado, como si estuviera lista para recibirla en cualquier momento. A primera hora de la mañana, Aslan se presentó ante ella e informó que su familia en Elwood estaba bien. Además, explicó que había ido personalmente a visitarla, porque ellos le habían solicitado que cuidara de ella. Tras ese momento de ternura, el semblante de Aslan se tornó serio y le entregó una carta del juzgado. Le explicó que, como temían, lo que sospechaban estaba ocurriendo y que debido a su solicitud previa, trabajarían juntos en el caso. Le advirtió que las acusaciones en su contra eran graves y que en el peor de los casos podría ser llamada a los tribunales. Sin embargo, añadió que pese a la traición de Rosalind a Glock, aún había personas que intentaban aprovecharse de la situación. Aún así,
Le aseguró que no debía preocuparse, pues todo ya estaba resuelto, incluso antes de su matrimonio. Con firmeza, le garantizó que ella nunca sería castigada. Aunque la seguridad de Aslan la había tranquilizado ese día, en el juicio, Layla se sentía incómoda. Sin embargo, nadie en la sala parecía más inquieto que Axton Herbert, el acusado, quien no lograba ocultar su nerviosismo. La sala se sumió en un silencio tenso cuando el juez hizo su entrada. Tras la solicitud de presentar el caso, el fiscal acusó formalmente a Axton Herbert de intentar engañar al emperador y difamar a una noble de alto rango, refiriéndose a la duquesa Thornell. Ante la acusación, Axton alzó la voz exclamando que solo había hecho lo correcto ante el emperador. Según él, había descubierto una verdad por casualidad, y aseguró que la verdadera culpable era la duquesa Thornell, señalándola de manera exagerada y acusadora. Afirmó que la mujer presente no era Helena Larestin. En realidad, la verdadera Helena había fallecido hacía mucho tiempo. Ante esa afirmación, el fiscal solicitó que Axton explicara con claridad de quién estaba hablando. Con un tono alterado, Axton gritó que la mujer que se hacía pasar por Helena Larestin era una simple plebeya, que el conde Larestin había llevado haciéndola pasar por la doble de Helena durante todo ese tiempo. Con un gesto de desdén, agregó que incluso habían insultado a los dioses al mentir en una sagrada boda. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor, y Layla no podía pensar con claridad. Era inevitable que todos supieran que ella no era la verdadera Helena, pero decidió confiar en Aslan. Aunque la mención de los testigos la estremeció, lo que más le inquietó fue el testigo que se presentó. No era otro que uno de aquellos que le habían atormentado tras la muerte de la condesa Larestin, uno de los que se había burlado constantemente de su precaria situación. Después de prestar juramento, el testigo declaró que había trabajado en el condado Larestin desde el nacimiento de la verdadera Helena Larestin, pero tristemente ella había fallecido a una edad muy temprana, lo que sumió a todos en un profundo dolor, especialmente a la condesa, quien se negó a aceptar la muerte de su hija. A pesar de los esfuerzos del conde, el corazón de la condesa nunca se recuperó, hasta que un día el conde regresó con una niña que se parecía mucho a la difunta Helena. Aún no entendía cómo la condesa pudo creer que aquella pequeña era la misma Helena. Tras esa confesión, el juez le solicitó que aclarara si la niña había sido llevada por el conde con el consentimiento de sus padres y de manera legal. El testigo, tartamudeando, contestó que el conde le había dicho que había pagado a los padres de la niña por ella. El juez, con severidad, le preguntó si estaba sugiriendo que el conde había actuado como un traficante. El testigo, consciente de que su acusación podría causarle problemas, especialmente por ser plebeyo, se excusó, alegando que según lo que él sabía, el conde había pagado para que la niña actuara como la verdadera Helena, como si fuera una especie de obra de teatro. Todo para calmar el frágil estado emocional de la condesa. Nervioso, el testigo señaló a Layla con urgencia, solicitando que fuera ella quien diera explicaciones, y añadió que aunque todo había comenzado como una actuación, el conde le había cuidado mucho. Sin embargo, ahora la mujer se atrevía a no saber cuál era su lugar. No solo se había hecho pasar por la señorita Helena, sino que también había seducido al duque, traicionando de esa manera al conde. Las voces del juez y el testigo se iban apagando frente al ruido ensordecedor del murmullo en la sala. Para Layla, todo parecía volverse distante, pero la presencia de Aslan a su lado la reconfortaba. Con un simple apretón de manos, él le transmitía su tranquilidad y confianza, como si le dijera que todo estaría bien. Ante la acusación de intentar engañar al emperador y tras la orden de retirar el testigo, Aslan solicitó el permiso para defender el honor de su esposa. El juez, invocando el derecho de defensa, accedió a su petición. Aslan se levantó y, como representante de su familia, esposo de la acusada, negó todas las acusaciones del testigo. Juró ante el tribunal que la mujer a su lado era Helena Larestin, hija legítima del difunto conde Larestin y su esposa. Tras su declaración, Axton exclamó que Aslan estaba cometiendo perjurio, afirmando que mentía. Imperturbable, Aslan señaló el documento que tenía en sus manos y explicó que era la prueba que respalda su testimonio, un documento legal.
redactado por el propio conde Larestin, en el que admitía formalmente a Layla como su hija antes de su muerte. Axton, exaltado, afirmó que si el conde realmente lo hubiera considerado su hija, la habría adoptado mucho antes. Ante una firme orden del juez para que mantuviera la calma, Aslan continuó explicando que el conde Larestin había intentado adoptar a su esposa cuando ella era menor de edad, pero la muerte de la condesa había retrasado el proceso de adopción. Sin embargo, cuando Layla alcanzó la mayoría de edad, el conde completó la adopción, y esto sucedió justo antes de su compromiso. Aunque en un principio el conde había desaprobado su relación por las formalidades no cumplidas, terminó aceptando el matrimonio, preocupado por los problemas que podría surgir debido a la condición de Layla. Aceleró el proceso de adopción. Aunque Layla no era la hija biológica del conde, era injusto que el demandante aprovechara la situación para acusarla de manera tan vil. El murmullo en la sala estalló en un frenesí de reacciones. Si Layla no hubiera conocido todos estos detalles anteriormente, también se habría sorprendido. Entendía que se había mantenido todo en secreto para proteger los sentimientos de sus verdaderos padres, quienes habrían sufrido al saber la verdad. Poco a poco, el murmullo en la sala se tornó favorable hacia ella. Axton intentó volver a acusarlos, alegando que todo era incoherente y que había manipulado el nombre de la verdadera hija biológica. Pero Aslan explicó que tanto la condesa como el conde decidieron dar a Layla el nombre de su hija como un gesto de aceptación y piedad. También presentó los documentos de adopción escritos de puño y letra por el conde Larestin y el testamento de la condesa, que dejaba toda su fortuna a Layla como consideración por ser su hija. Preguntó al tribunal si esto no era una clara muestra de piedad filial. El juez, tras verificar todos los documentos presentados, anunció que reconocía y aceptaba las pruebas. Fue entonces cuando Aslan se dirigió a Axton Herbert y le preguntó si dirigía una compañía ferroviaria. Axton, sorprendido, respondió que sí, pero se mostró confuso y preguntó qué tenía eso que ver con el juicio. Aslan, dirigiéndose al juez, explicó que la empresa de Axton competía con la suya en la licitación para una importante ruta ferroviaria. Por lo tanto, sospechaba que Axton había presentado estas acusaciones con la intención de desacreditar tanto a él como a su esposa. Ante esta acusación, Axton se defendió airadamente, diciendo que Aslan lo estaba incriminando con algo que no tenía nada que ver con el juicio. El juez, tras considerar las palabras de Axton, decidió que no se debían hacer más acusaciones relacionadas con ese tema, ya que podrían considerarse como un intento de difamación contra el acusado. Aslan, respetuoso, aceptó la decisión del juez, pero agregó que tenía otra acusación que presentar en contra de Axton. Aslan continuó explicando que lo acusaba de estar involucrado con el accidente del carruaje, un hecho que todos estaban al tanto. Añadió que mientras se limpiaba la escena del accidente, se había encontrado pruebas que vinculaban a Axton, jefe de la compañía Merched, había estado detrás de lo ocurrido. Tras ese descubrimiento, Aslan decidió iniciar la investigación para esclarecer el accidente y con el tiempo había reunido pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones. Todo lo que había encontrado, dijo Aslan, podía comprobarse con las evidencias que había recopilado. Esta revelación fue un golpe devastador para Axton, quien visiblemente afectado admitió que Aslan tenía razón, pero afirmó que no había actuado solo. Axton confesó que los verdaderos culpables eran los familiares colaterales de la familia Thornell y los miembros del Senado, quienes lo habían amenazado para que siguieran sus órdenes. Finalmente el veredicto fue admitido. El tribunal dictaminó que Axton Herbert había presentado una denuncia falsa contra Aslan, dañando gravemente la reputación tanto de él como el de la duquesa Thornell. Incluso el intento de encubrir un asesinato y la presentación de una falsa acusación para desviar la atención de un crimen mayor. Estos actos también implicaban una grave profanación hacia la familia imperial. Como resultado, Axton Herbert fue condenado a 210 años de prisión, incluyendo trabajos forzados.